Escucha el mensaje, palabras de fe y esperanza. Buenas tardes, ahí donde tú estás. Yo te voy a invitar que cierres tus ojos por un momento y vamos a adorar a nuestro Señor. Y vamos a declarar que Él es digno de recibir la gloria, que Él es digno de recibir todo el honor, que Él es digno de recibir el poder, porque no tenemos otro Dios, porque no tenemos otro que se iguale a Él. Dile, Señor, en esta tarde, Señor, yo he venido, Señor, a presentar mi vida delante de ti y a declarar, Señor, que tú eres el Dios maravilloso, el Dios glorioso, el Dios todopoderoso. Hoy he venido, Señor, a declarar que tú eres el único que merece mi adoración, el único que merece mi alabanza, Señor. Solamente tú, Señor. Y vamos, dile conmigo. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena ese lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí una vez más. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena ese lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena ese lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Dile, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, recibe
precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios, recibe toda la gloria, Señor, Hijo de Dios. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Hijo de Dios, poderoso, Hijo de Dios. Te exaltamos a ti, Señor. Te adoramos a ti, Señor. Glorioso eres tú, Señor. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora de la noche. Le honramos y le bendecimos, Señor, reconociendo que solo usted es bueno, reconociendo, Señor, de que su fidelidad siempre ha estado con nosotros hasta este momento, Señor, hasta este día. Podemos declarar con toda convicción y con toda seguridad que tú has sido bueno. Señor, gracias.
Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Padre, por los días que nos has dado. Gracias por la identidad que nos has dado. Gracias por la bendición que tú nos das, Señor. Gracias porque en todo momento, Dios, en todo tiempo tenemos tu Santo Espíritu, tenemos tu palabra y podemos estar seguros, Señor, que no hay por qué estar, Señor, temerosos, no hay por qué estar ansiosos, sino confiar en que tú, Señor, estás al cuidado de tu pueblo. Padre, muchas gracias. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, Señor, Señor, permite que cada corazón en esta hora sea un corazón receptivo, Dios. No es mi mensaje, Señor. No es mi palabra, es tu palabra, Dios. Y por eso pido, Padre, que a través de esta señal, Dios, llegue a cada corazón y llegue a cada vida y traiga consuelo, Señor. Y traiga refrigerio, que sea como un bálsamo, Señor, que descienda sobre cada vida para traer esperanza, Señor. Y para traer, oh Dios, un nuevo comienzo a la vida de tu pueblo, Señor. Y aun aquellas personas que no te conocen, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Qué bueno poder contar con ustedes en esta hora. Qué bueno poder saber que siguen conectados, que podemos meditar alrededor de la palabra de Dios, que podemos descansar sabiendo que Dios tiene su palabra vigente, su palabra que es temporal y atemporal, su palabra que es eterna. La palabra de Dios no es nueva, la palabra de Dios no es antigua. Ella es eterna y usted y yo podemos acceder a ella, usted y yo podemos venir delante de ella para ser edificados, para ser nutridos por el conocimiento de la absoluta palabra de Dios. Esta noche quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado Consolados para consolar. Consolados para consolar. Tú y yo hemos sido consolados. Tú y yo somos consolados en todo tiempo. Tú y yo tenemos promesa de consolaciones más. Tenemos al Consolador en nuestra vida. El que nos guía, el que nos capacita, el que nos enseña, el que nos guía a toda verdad, que es el Espíritu Santo. Quiero guiarte a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4. Vaya conmigo, por favor, acompáñeme. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4. Y dice así la Escritura. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Cuando nosotros estamos ante un texto como este, ante estos versículos, pudiéramos tomar más, pudiéramos abarcar más, pero quiero centrarme en estos versículos para hablar de algo. En el mundo en que usted y yo vivimos, en el mundo que el Señor nos ha puesto, en este mundo usted y yo vemos trabajos debajo del sol, usted y yo vemos aflicciones, usted y yo vemos que vamos a pasar por momentos de angustia, por momentos de dificultad, por momentos de dolor. Tal vez usted en este momento puede estar atravesando por un momento muy difícil en su vida. Tal vez han venido situaciones adversas de manera repentina que han hecho que su vida esté tambaleando. Quizás la fe de algunos ha estado quizás menguada. Pero sin duda alguna, toda persona en este mundo es inevitable que pase por sufrimiento. Todos en algún momento tenemos que sufrir. Todos en algún momento bajo el sol vamos a padecer necesidades, vamos a sentirnos en momentos de estrechez y de angustias, en momentos difíciles, en momentos que tú y yo quizás no vamos a poder manejar. Hay situaciones que no vamos a poder evitar. Y esa es la vida, mi hermano. La vida es que así como hay momentos buenos, hay momentos difíciles.
Y nosotros a través de la historia lo hemos podido vivir. Quizás duelos, quizás hambres, quizás preocupaciones, quizás persecuciones, amenazas, corrupción, violencia, enfermedad. Mira la realidad que estamos viviendo hoy en día. Mira la situación de la pandemia, cómo hace estremecer el mundo entero, cómo las grandes potencias no saben qué hacer ante esta ola de muerte que se está presentando en todas las naciones. Donde nosotros debemos ser conscientes que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y Dios, a través de todo lo que está pasando, nos ha dado esperanza a usted y a mí. Nos ha dado una palabra de consuelo, nos ha dado una palabra para estar confiados en Él. Yo creo que hoy más que nunca debemos aferrarnos a su palabra y conocer que en el Señor nosotros vamos a poner toda nuestra confianza y vamos a tener seguridad. ¿Sabe que muchas personas cuando atraviesan los momentos de dificultad, los problemas de la vida, cuando vienen las presiones, cuando vienen todos los ataques, cuando sentimos que no hay fuerzas, saben que algunas personas han optado equivocadamente por una vía fácil y es el acabar con sus vidas. Y lo digo equivocadamente porque tú y yo sabemos que esa no es la salida, que esa no es la respuesta, que esa no es la solución. Tú y yo tenemos una solución. Tú y yo sabemos que nosotros tenemos un consuelo inamovible, una esperanza gloriosa, una esperanza eterna, se llama Jesucristo. Él es la esperanza para todas las naciones de la tierra. Él es la esperanza para todo problema. No hay problema que Él no pueda resolver. No hay situación que salga de las manos, que se salga de su control. Él es la respuesta. Dios quiere traer consolación, así como nos ha consolado. Él quiere traer consolación sobre nuestra vida, pero también está esperando que tú y yo seamos instrumentos de consuelo para muchos que en este momento están atribulados. Pero en estos dos versículos quiero trabajar tres cosas, mis hermanos. Número uno, vamos a hablar de un iniciador. Número 2, vamos a hablar de un medio. Y número 3, vamos a hablar del propósito. Repito, iniciador como número 1, número 2, un medio y número 3, el propósito. Y hablando del iniciador, nosotros vamos a ver en el versículo 3, nota cómo dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios, dígalo conmigo, de toda consolación. El iniciador de todas las cosas, la fuente de toda consolación, el Padre de misericordias es Dios. Pero antes de mencionar esto, Pablo bendice a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué difícil es bendecir a Dios cuando estamos atravesando por momentos de dificultad. Algunas personas nos cuesta quizás bendecir a Dios, sino que nos centramos más en nuestra dificultad, en nuestra escasez, en nuestra necesidad. Pero Pablo, un hombre experimentado en muchos dolores, un hombre que había padecido persecuciones, violencias, un hombre que había padecido naufragios, un hombre que había padecido muchos peligros. Este hombre le da gracias a Dios, bendice a Dios, adora a Dios. Era una actitud de su corazón que salía, una convicción por el conocimiento que él tenía de Dios. A mayor conocimiento que tú y yo tengamos de Dios, mayor motivo y elementos, mayor material tenemos para bendecir a Dios y para estar seguros que en Él tú y yo podemos confiar. No importa que estemos pasando por momentos de dificultad, en Dios podemos confiar. Y la manera que el apóstol empieza aquí la carta, empieza acá el versículo 3, está bendiciendo, está adorando, está reconociendo, está dando gratitud a Dios
por lo que Él es. Tú y yo debemos bendecir a Dios, no por lo que nos da. No porque evite que tú y yo pasemos por momentos de dificultad, porque déjame decirte, Dios va a permitir y ha permitido que tú y yo pasemos por momentos difíciles, que tú y yo pasemos por momentos de tristeza y de dolor. Pero aún allí el apóstol Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre. Tú y yo estamos llamados a bendecir. Tú y yo estamos bendiciendo a Dios, tú y yo bendecimos a Dios en todo tiempo. Es fácil bendecir a Dios cuando todo va bien, pero bendecimos a Dios cuando las cosas no van tan bien. Lo otro que quiero mirar es que no solamente lo bendice, sino que dice, Dios es Padre de misericordia. Y allí en el Salmo 103, versículo 17, solo por citar uno de tantos versículos, mira lo que dice el salmista. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Mira la magnitud de la misericordia de Dios. Es desde la eternidad hasta la eternidad. Tú y yo tenemos un Dios misericordioso. ¿Qué significa eso? Que Dios se compadece de nuestra necesidad. Dios es un Dios cercano, Dios es un Dios sensible a nuestro dolor, a nuestra condición. ¿Y sabes por qué puede ser sensible? Porque en Jesús, Dios encarnado, estuvo entre nosotros y Él tiene toda la autoridad para saber que tú y yo estamos atravesando por momentos de necesidad. Y tú y yo necesitamos la ayuda de parte de Dios. Y sí que la hemos sentido. Y sí que la hemos visto. Y sí que tenemos que dar gloria a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Dios siempre ha estado ahí. Dios siempre nos ha consolado, mis hermanos. Dios siempre ha extendido su misericordia. Y por eso tenemos que estar agradecidos con Él. Él es un Dios compasivo. Él es un Padre amoroso. Así, mira lo que dice el Salmo 103, versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Así como un padre, si tú eres padre y te compadeces de tus hijos, como quieres lo mejor para ellos, te esfuerzas y quieres procurar el bienestar de tus hijos, imagínate el corazón de nuestro Padre, el Padre por excelencia, el Padre celestial, cuánto más Él procura el bien para ti y para mí. Procura el bien para aquellos que no le conocen. Procura el bien para aquellos que están descarriados. Procura el bien para traer misericordia a nuestras vidas. Además de esto, Dios es Padre de toda consolación. Dice, no de alguna consolación, no de un poco, es de toda consolación. Habla de plenitud, habla de totalidad, todo consuelo. No importa el problema, no importa la adversidad, no importa el peligro, no importa la situación, por más apremiante y por más dolorosa que sea, Dios está ahí y Él es Dios y Padre de toda consolación. Tú y yo debemos alegrarnos. No existe ninguna prueba, ninguna dificultad que no venga a ser consolada, que no venga a ser, que venga Dios en rescate para consolarnos. Podemos decir, lo que yo estoy viviendo es un problema muy grande, es un dolor muy profundo. Déjame decirte que Dios, al decir la palabra, que Él es Dios de toda consolación, está diciendo que no hay dolor que Él no pueda remediar, que no hay tristeza que Él no pueda quitar, que no hay enfermedad que Él no pueda sanar. Dios está en favor para actuar en rescate por sus hijos, por su pueblo. Tú y yo podemos estar seguros. Vamos a hablar del segundo punto y es el medio. El medio por el cual tú y yo vamos a ser consolados. Cuando hablamos de consolación, nosotros nos llenamos de gozo. Cuando hablamos de consolación, nosotros nos llenamos de esperanza. Pero para que venga la consolación, primero hay un medio y es las aflicciones, la tribulación.
Si pudiéramos escoger si el ser atribulados o el no ser atribulados, seguramente escogeríamos no ser atribulados. Seguramente escogeríamos no pasar por momentos difíciles, no pasar por momentos de dificultad. Pero, hermanos, estamos viviendo en un mundo donde inevitablemente la dificultad va a llegar. Y no hay excepción para los cristianos. Si tú eres una persona que en algún momento alguien te dijo que ven a Cristo y se van a acabar tus problemas, pues te mintieron. Porque cuando tú y yo venimos a Cristo, tú y yo tomamos la cruz de Cristo y le seguimos. Cristo no nos prometió una vida color de rosa. Él dijo, si alguno quiere seguirme, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y la cruz significa morir. La cruz significa entregarnos, sufrir e identificarnos con Cristo en sus padecimientos. El apóstol Pablo escribe a los que están pasando prueba como hombres. Él era un hombre experimentado en pruebas. Y él les manifiesta que aún en momentos de adversidad sintieron que iban a morir. Mira lo que dice el versículo 8. El versículo 8 al 10 de la segunda carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 8 al 10. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá, ojo hermano, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Mira qué palabra tan maravillosa. Versículo 10. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Mira la situación tan difícil que atravesó el apóstol Pablo con algunos de sus colaboradores. Mira que él vivió un momento y muchos momentos tan angustiantes que aún sintieron que les faltó las fuerzas, que habían perdido la vida. Ellos dijeron, hasta aquí llegamos. Ellos solamente esperaron que algo sucediera. Había fe en ellos para con Dios. Había una esperanza en ellos para con Dios. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 versículo 21 menciona, para mí el vivir es Cristo. Yo tengo una meta, un propósito, y es Cristo en mi vida. Y si muero, gano. Y si muero, me voy con Él. Mira el conocimiento que tenía el apóstol Pablo. Pero sin duda en este momento estaba sufriendo, estaba cargando con toda la aflicción y sintió que ya no iban a salir. Pero sabes una cosa, en medio de esa situación, de peligro, de aflicción, de tribulación, cuando humanamente no podían hacer nada, cuando se sintieron impotentes ante lo que estaban padeciendo, ¿sabes qué se dio? Vino la manifestación gloriosa de Dios y Dios los libró. Ellos dependieron de Dios y Dios intervino de una manera poderosa para librarlos. ¿Y sabes por qué? Porque Dios quiere revelarse aún también en el momento del dolor. ¿Quieres conocer al Dios que te protege? ¿Quieres conocer al Dios que pelea tus batallas? ¿Quieres conocer al Dios que está siempre a tu guardia y a tu retaguardia en los momentos cuando tú y yo no podemos hacer nada, cuando tú y yo nos sentimos maniatados, cuando tú y yo no tenemos otra salida y solo aguardamos en Él? Es cuando viene la respuesta. En algunos momentos, cuando hay enfermedad, cuando hay un peligro, algunas personas, sobre todo cuando hay un enfermo, algunos doctores dicen, ya no queda sino orar.
Como última opción no queda sino orar. Es lo primero que tenemos que hacer todos aquellos que conocemos al Señor. No es lo último, no es lo que queda. Es lo primero que tenemos que hacer para invocar al Dios Todopoderoso. Para invocar al Dios que fortalece y que consuela. Y por eso Dios le había mostrado, Jesucristo le había mostrado al apóstol Pablo en Hechos capítulo 9, versículo 16, que le iba a mostrar al apóstol cuánto le era necesario padecer. El apóstol sabía que él se iba a identificar con Cristo, y al identificarse con Cristo no era llenarse de dinero, no era un evangelio de prosperidad, no era tener privilegios y ser servido. No, era entregar su propia vida, era padecer persecución, era sufrir, era ser un mártir por la causa de Cristo, por el evangelio de Jesús. Es allí donde tú y yo tenemos que ver que el apóstol Pablo está hablando a los atribulados. Y tú que estás angustiado, Dios tiene una palabra para ti. Dios tiene una promesa. Y así como estás atribulado, así como estás pasando por momentos de debilidad, quizás estás pasando por momentos de enfermedad, quizás estás preocupado, quizás la situación a nivel mundial te tiene con temor, con zozobra. Quizás no sabemos para dónde vamos. Quizás el mundo no sabe qué va a venir después y qué viene después. Nunca nos habíamos imaginado que este año 2020 iba a ser un año que marcaría la historia. Iba a ser un año que nos iba a cambiar la vida. Que iba a cobrar la vida de tantas personas. Nunca nos íbamos a imaginar que esto nos llevara a un tiempo de cuarentena y de confinamiento, donde nosotros no podemos vivir igual. Pero déjeme decirle, Dios aún está en medio. Dios está ahí para fortalecerte, para consolarte. Dios quiere y Él ha extendido sus brazos para decirte que tú y yo recibimos consuelo aún en medio del dolor. ¿Y sabes por qué? Porque en medio del dolor tú y yo somos probados y tú y yo somos perfeccionados. A través del dolor tú y yo somos bendecidos. A través de los tiempos de desierto tú y yo aprendemos a depender de Dios, a humillarnos delante de Dios, a saber que no se trata de nuestras fuerzas, que no se trata de mi elocuencia, de mi capacidad, que no se trata de mi estatus, que no se trata de mi conocimiento, se trata de mi dependencia de Dios. Se trata de entender que Él es el soberano y que está por encima de toda circunstancia. A Él no lo limita las circunstancias. A Él no le queda grande nada, mis hermanos. Y sin importar si hoy sientes soledad, sin importar si alguien de tu familia falleció, Él está allí para consolarte. Él está allí para traer consuelo, para traer esperanza. Él se revela en medio del dolor, así como el oro es probado y refinado, perfeccionado en el fuego. Tú y yo somos pasados por el desierto. Tú y yo somos pasados por el fuego. ¿Sabes por qué? Para conocer al Dios que viene en rescate por nosotros. Cuando yo sé que humanamente no puedo hacer nada, pero siento el poder de Dios obrando. Y como Dios de manera sobrenatural me levanta. Y no se trata de mí, se trata de Él. Cuando no tengo alimento, cuando siento que falta el sustento diario, cuando no hay nada que hacer, cuando todas las puertas se cierran y milagrosamente aparece alguien diciendo: yo siento de parte del Señor bendecirte, yo tengo un deseo en mi corazón de traerte esto. ¿Sabes qué es? Es la providencia divina en favor nuestro. Solo Dios lo hace. Y sabes, debemos pasar por dificultades, debemos pasar por tiempos difíciles para saber que Dios aún está en medio y Dios sigue sentado en su trono y Dios te ama y me ama. Dios ama a su pueblo. No puedes olvidarte de eso. No podemos olvidarnos de eso, mis hermanos. La consolación, la palabra consolación aparece 10 veces desde el versículo 3 hasta el versículo 7. Por eso he titulado este mensaje Consolados para consolar. Tú y yo somos consolados. Y la palabra consolación es la palabra paraklesis.
paraclesis, que significa exhortación, confortar, consuelo. Pero viene de una raíz, viene también de una raíz que significa llamar cerca. Es la raíz paracaleo. Paracaleo y significa llamar cerca, invitar, exhortación o consolación. Llamar cerca para invitar, llamar cerca o invitar para exhortarnos y para consolarnos. ¿Sabes qué hace? ¿Sabes qué hace Dios? Nos llama a Él, nos invita a Él. ¿Qué dice Mateo 11:28? Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Nota la invitación, nos llama cerca a Él para consolarnos. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, porque somos su pueblo, porque somos pertenencia de Él, somos pueblo especial. Hermanos, tú y yo tenemos toda esperanza para confiar en el Señor. Muchos mártires a través de la historia han esperado en Dios, han agradecido al Señor por ser hallados dignos de padecer como Cristo. Muchos cristianos quemados en la hoguera, muertos en la horca, echados a los coliseos romanos, muertos a espada, aserrados, atravesados por saetas, por lanzas, por todas las atrocidades que a través de la historia se han levantado para ir en contra del reino de Dios. Pero esos hombres y mujeres siempre se hallaron dignos, dieron gracias a Dios por ser hallados dignos de padecer como Cristo. Tú y yo debemos sentirnos gozosos aún en medio de la prueba. Como lo dice Santiago, tú y yo debemos tener sumo gozo cuando estemos en medio de la prueba. Cuando estemos en medio de la dificultad. ¿Y sabes por qué? Porque tú y yo tenemos toda confianza que tenemos un Dios que nos consuela. En Cristo tú y yo recibimos toda consolación. El Dios que se encarnó. Mira lo que dice Hebreos 2:17 y 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y aquí la palabra tentado es pasar o atravesar por pruebas, por dificultades. Por eso, mis hermanos, tú y yo tenemos un Señor, un Redentor, un Salvador. ¿Y sabes cómo le llama la Biblia? ¿Sabes cómo le llama Isaías en Isaías 53? Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Él sabe lo que es sufrir. Él sabe lo que es sentirse solo. Él sabe lo que es sentirse angustiado. Él lo sabe. Tú y yo podemos estar tranquilos que en Él recibiremos consuelo. Seremos consolados sin importar la dificultad. Y el propósito que tenemos en esta consolación y en esta tribulación. ¿Cuál es el propósito? El propósito es saber que no hay otra manera, no hay otra fuente para ser consolado, solo Dios. Y el propósito es depender de Dios y es conocer cada día más a Dios y es saber que solo en Dios alcanzamos y hallamos la consolación y la esperanza. Pero además de esto, dice el versículo 4, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para, mira, propósito, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, en cualquier dificultad, en cualquier dolor. ¿Por medio de qué? De la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Tú y yo no solamente estamos llamados a ser consolados por Dios, sino que Él, una vez
te consuela y me consuela, Él está mandándonos, llamándonos a nosotros a ser instrumentos de consolación, instrumentos de bendición. Aquel que está cansado, aquel que se siente triste, aquel que se siente que está enlutado, aquel que está enfermo, aquel que ha perdido la paz, aquel que se siente abrumado por las dificultades y las vicisitudes de la vida. Aquel que siente que su propósito de vida ha terminado, que no hay razón de existir. Aquel que se siente frustrado, que no encuentra una salida. Tú y yo estamos llamados a consolar. Tú y yo estamos llamados a traer ese mensaje de consuelo. Tú y yo tenemos la medicina para toda la enfermedad de este mundo, para todo el pecado que está rodeando, que está trayendo desgracia, que está trayendo tristeza, que está degradando las familias, que está degradando nuestras generaciones. Tú y yo tenemos un mensaje poderoso. Tú y yo tenemos la verdad de nuestra vida, la verdad en nuestros corazones. La estamos callando, mis hermanos. Tú y yo tenemos palabras para el cansado. Tú y yo podemos abrir nuestra boca y declarar el evangelio de Jesús, el evangelio transformador, el evangelio, el mensaje de vida. Tú y yo podemos acercarnos al enfermo. ¿Sabes qué pasó cuando mi madre enfermó? ¿Sabes qué sentía cuando alguien iba a visitarla? El dolor que yo estaba pasando, el dolor que yo sentí y el ver cómo personas se acercaban, me llamaban, visitaban a mi madre, eso me confortaba, eso me ayudaba. ¿Y sabes qué hizo ese dolor en mi vida durante la enfermedad, cuando mi madre falleció? Y cuando hubo personas que se acercaron a mí, ¿sabes qué trajo eso? Confortación y consuelo. Y despertó en mi sensibilidad. Me hizo sensible, me hizo tener empatía con aquellos que están atravesando por duelo, que están atravesando por enfermedad. ¿Y sabes qué trajo eso? Me hizo entender que las personas necesitan ser escuchadas, necesitan ser consoladas. Y tú y yo tenemos el mensaje de consolación. Tú y yo tenemos personas que nos rodean, que están pasando por momentos de dificultad. Conocemos personas que están sufriendo. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos lamentando por la situación que estamos enfrentando. Es un tiempo propicio para ir a consolar a otros por medio de la consolación. Jesucristo nos ha dado vida, mis hermanos. Es motivo suficiente para levantarnos y declarar y proclamar las verdades del Señor y decirle a todos que Dios es un Dios misericordioso, que nuestro Señor Jesucristo venció y que esa victoria es para ti, para mí, para todo el que quiera acercarse, para todo el que le acepte en su corazón. Dios es Dios que tiene misericordia y que quiere consolar sin importar cuál sea la situación difícil que estén enfrentando los demás. Somos consolados, gloria a Dios, pero debemos consolar a otros. Estamos llamados a consolar a otros. No hay lugar para la indiferencia, para el egoísmo. No hay lugar para mirar que hay necesidad en medio de nosotros y hacernos como si nada pasara. Es tiempo de abrir nuestra boca. Es tiempo de enseñar. Es tiempo de activar los grupos celulares. Es tiempo de activar el discipulado. Es tiempo de ir y llamar, de hacer las reuniones familiares. ¿Cómo podemos hacerlo? Hoy en este momento debemos hacerlo por medios virtuales. Ha sido difícil acostumbrarnos, pero también ha sido una bendición. Hay personas que quieren que tú ores por ellos. ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos? No nos concentremos simplemente en recibir, en querer que Dios me consuele y me fortalezca. No, es hora de que nos levantemos. Y así como hemos sido consolados, y estamos siendo consolados en esa área de la que Dios te sacó, de ese lugar donde Dios te sacó, ese pecado que Dios te perdonó, esa manera en que Dios rescató tu vida. También Dios quiere que lo hagas. Dios quiere que muestres a otros que hay una solución, que hay una respuesta, y se llama Jesucristo. Mis hermanos, es tiempo de hacerlo.
Y quiero invitarte que en este momento podamos orar y decirle: Señor, gracias por la consolación que me has dado. Gracias, Señor, porque eres mi Dios, eres la fuente de mi consuelo, eres la fuente de toda misericordia. Eres mi Padre, Señor. Y nosotros, Señor, podemos estar seguros en ti, podemos estar completos en ti, sin importar las aflicciones que este mundo pueda traer sobre nuestra vida. Nosotros, Señor, podemos estar esperanzados. Nosotros podemos estar seguros y confiados, Dios, en la fuente inamovible, en la roca fuerte que eres tú, oh Cristo. Señor, gracias. Pero no solamente nos has llamado para consolarnos, Dios, sino levanta tus manos, querido hermano, y dile: Señor, gracias por consolarme, pero es tiempo de que yo me levante para consolar a otros. Es tiempo de que yo vaya, Señor, como dice tu palabra, que tú nos has dado lengua de sabios para saber hablar al cansado, Señor. Es tiempo para hablar el mensaje de esperanza. Es tiempo de salir, Señor, y proclamar tu verdad, tu evangelio, Señor, y decirle al mundo que hay esperanza, y decirle al mundo que hay solución para cualquier problema, y que hay perdón y hay misericordia para cualquier pecado. Dios, bendito seas. Activa tu iglesia en medio de este tiempo. Activa el corazón de tu pueblo en medio de este tiempo, para que juntos, Señor, entendamos que hemos sido consolados, pero también hemos sido llamados a consolar. Consuela en esta hora, Señor, a los enfermos. Consuela, por favor, en esta hora a los enlutados. Consuela en esta hora a aquel que ha sido abandonado o abandonada. Aquella familia, aquellos padres que están sufriendo. Aquellos ancianos que han sido, Señor, maltratados. Aquellos niños que han sido abusados. Consuela al que está viviendo en injusticia, Señor. Trae consolación, Padre, y trae vida eterna, trae salvación. Oh Dios, en medio de este tiempo, Padre, muchas gracias. Muchas gracias. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido hermano, es una palabra para que nosotros podamos confiar. Es tiempo de entregarle todas nuestras cargas al Señor. Es tiempo de creer en su poderío, en que Él es soberano y que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Por eso, mi hermano, yo quiero invitarte que continúes confiando en el Señor, que guardes esta palabra en tu corazón y que recuerdes que este equipo pastoral sigue orando por tu vida y que juntos hemos sido llamados a creer y a estar convencidos que el Señor está defendiendo a su pueblo. Que Dios te bendiga. Un abrazo y esperamos vernos en otra ocasión. Gracias por seguir esta transmisión. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a activar la campana de notificaciones. Conéctate con nosotros en nuestra próxima transmisión, mañana martes a las 6:20 de la tarde, ordenando mis pasos.